cazando historias voy, andando en este mundo haciendo historias van. Las casas, las paredes, la Gente, llegamos a la isla del Cerrito. Llegamos a la isla del Cerrito, son 50 kilómetros desde la ciudad de Resistencia por el acceso de Ruta Nacional 16, que es el camino, digámoslo así, principal. No es la única vía de acceso a la isla, pero es el más conocido, que se desprende de la Ruta 16 y pasa por Antequeras. Sí. Los otros caminos tienen que ver con localidades de Margarita Belén y Colonia Benítez, ¿sí? Pero este sería el acceso principal a la isla. ¿Por qué estamos acá, Chino? La isla es, podríamos decir, un patrimonio histórico. Sí. ¿Por qué? Porque la isla del Cerrito está vinculada a la historia, no solo, repito, de la región del nordeste argentino, sino a toda la historia de la Argentina, porque fue probablemente uno de los primeros lugares geográficos cartografiados. Claro, ¿sí? dentro de la cuenca del Plata sería. Sí. Sí, Sebastián Gaboto fue el primero que avista la isla del Cerrito allá por 1528, más o menos, y tuvo 15 días parado acá en... Claro, porque, contexto, España se lanza a los mares, entre comillas, ¿sí? Con esta idea de descubrimiento que habían acuñado después, que empezó en el proceso de conquista. Gaboto ingresa en busca de la ciudad del Cerro de Oro o del Cerro de Plata, ¿sí? Buscando metales preciosos. Ingresan por la cuenca del Plata y llegan a este punto, y acá entran en una cuestión. ¿Por qué? Porque al confluir los ríos Paraguay y Paraná, no saben cómo seguir. Se instalan 15 días, un grupo de exploradores intenta avanzar sobre el Bermejo, pero no hay resultados positivos de eso, y se genera un motín, ¿sí? La cuestión es que, más allá de la experiencia corta, pero que alcanzó para que Gaboto deje asentado en su bitácora cuestiones y características que tienen que ver con la fauna de la isla, la flora. Él habla de que la isla ocupaba un lugar estratégico desde donde se dominaban los accesos de las cuencas, y le parece ideal en el marco de poblar, digamos, como un núcleo urbano, que no se va a realizar. La isla va a, antes de seguir hablando de más allá de la cuestión de los blancos y los criollos, la isla está habitada por indígenas, Claro. ¿sí? No podríamos tener certezas nosotros respecto de etnias. Lo que sí podemos decir, según las anotaciones de Gaboto, es que eran feroces, imaginemos, estaban defendiendo su lugar, su territorio, que los atacaban desde las costas y desde embarcaciones. Y también hay una cuestión con los hermanos guaraníes, que lo relacionaban con la tierra sin mal. ¿Por qué lo de la tierra sin mal? Porque por las características de la isla, los frutos, claro, todo la lo que se abundancia siembra que tenía es abundante, es realmente abundante, y difiere mucho de las condiciones del suelo de la vecina costa de Corrientes, y si se baja más hacia el Chaco. Entonces la isla es un lugar muy particular, lo sigue siendo de hecho, ¿sí? Y es un paraíso natural. Es un paraíso natural, la verdad que es hermoso, pero hay un problema, que fue el que, más allá, que no permitió más que asientos en esta época, digamos, colonial, Chino, que no puedan permanecer y desarrollarse o armar un núcleo urbano fuerte, que tiene que ver con... El acceso por las subidas, las crecidas de los ríos, que tapan el acceso y se hace imposible pasar. Exactamente, eso lo vivimos hasta hoy día. Hasta hoy día sigue el camino, sigue... no se puede desarrollar la idea de un lugar turístico por esta cuestión, ¿sí? De las subidas del río, y que queda aislado literalmente, la isla del Cerrito. Y eso fue lo que gran parte del pasado colonial impidió un asentamiento. Lo que se lograron instalar acá fueron circunstancialmente cazadores, pescadores correntinos, etcétera. Que venían a trabajar sobre la madera. También a extraer madera, pero no se logró, hasta más adelante no se va a lograr un núcleo urbano fuerte a causa de la subida de los ríos, ¿sí? Seguimos más adelante, vamos a recorrer un poco la isla. Antes de seguir, les decimos, si les gusta el contenido de Cazadores de Historia, pueden dar like, pueden comentar, dejar sus aportes, sus consultas, sus inquietudes. Si les gusta el material, suscríbanse,
pueden compartirlo con sus amigos, con sus amigas, y así logramos que este proyecto crezca. Claro. Seguimos. Dale, vamos. Como veníamos diciendo, Chino, a ver, está esta cuestión de estos asentamientos irregulares, circunstanciales, de hacheros, correntinos, cazadores, carpincheros, etcétera, etcétera, que, digamos, utilizaban la isla. Pero a raíz de un conflicto diplomático que se va a dar allá por 1840 aproximadamente, la Argentina, la Federación Argentina, le había cedido a las autoridades de la hermana República del Paraguay la isla. Así que las autoridades paraguayas del momento hacen ejercicio, no solamente se instalan en la isla, sino de que comienzan a expulsar, ¿sí?, o a tratar de contener el avance. Sí, pero más allá de la cuestión, digamos, que tiene que ver con esa reacción que se da con el gobierno de Buenos Aires, realmente que la Federación le había cedido en algún momento. Más bien, sí. O sea, estaba, digamos, estaba en el marco de lo legal, nada más que hasta entonces Paraguay no lo había hecho por una cuestión de diplomacia. Claro. Porque le convenía, creo que alguna vez hablamos de esto, sino Paraguay había logrado un desarrollo comercial o mercantil muy importante en la región y abastecía a todos los otros núcleos, Corrientes, Santa Fe, etc. Los ríos, pensemos, en esas épocas, los ríos eran las rutas de hoy día, digamos, o sea, las vías de comunicación más efectivas para el comercio, para el traslado en general de bienes y consumos, se daba por los ríos. Por eso es tan importante esta cuestión, este conflicto que se va a dar, y por qué es tan importante Paraguay que le estrangulen, ¿sí?, la cuenca, entonces hay que se ocupa. Ahora bien, sucede que más allá de eso, igualmente, Chino, esa instalación que intentó el gobierno de Paraguay, que quede y formar un núcleo, tampoco va a prosperar. No, más bien, sí. A causa de unas crecidas, como ya dijimos al comienzo, que este lugar está sujeto siempre a los movimientos de los ríos, a las crecidas y las bajantes, al fin y al cabo se desmorona el lugar donde estaban desarrollando, ¿sí?, la instalación arquitectónica y se retira. Y la isla otra vez queda nuevamente como una tierra desdibujada entre quienes son sus amos, digamos. Claro. Y así va a seguir hasta más adelante, hasta que va a llegar el conflicto de la guerra de la Triple Alianza, y acá en la isla donde estamos fue la instalación de las tropas de los ejércitos nacionales de Mitre, ¿sí? Y después de Brasil también. Y también de Brasil, que Brasil también va a intentar quedarse con la isla por una cuestión estratégica. Pensemos en la comunicación que se da, otra comunicación alternativa, entre el Atlántico por la cuenca del Plata hasta el Pacífico. Sería la que pasa aquí enfrente, y como ya se había dado cuenta en 1528 Gaboto, ¿sí?, realmente pasaron los siglos y todos seguían pensando en lo importantísimo que sería un enclave, ¿sí?, sólido para poder controlar el tráfico por las vías marítimas. Sí, fluviales acá y después que salen para el tema del traslado, más que nada de mercancías. Con el paso del tiempo, en las presidencias ya que intentaron consolidar el Estado moderno de nuestro país, se va a trasladar por un tiempo, cuando se divide el territorio del Chaco, la capital del territorio del Chaco se va a trasladar acá a la isla del Cerrito. O sea, la isla del Cerrito fue capital del entonces territorio del Chaco, ¿sí? Y lo que queda en este momento de la isla son los vestigios de las construcciones anteriores que tienen que ver con el tema del leprosario. Claro. De todo esto, volvamos a decirlo siempre, el río fue muy mezquino respecto de eso, con sus subidas y con sus inundaciones, y eso fue impidiendo no solamente la instalación efectiva en la isla, sino también el tema de las cuestiones de las construcciones arquitectónicas y del mantenimiento de eso, ¿sí? Claro. El mantenimiento de un centro urbano. Mucha de la gente que después siguió quedando fue la gente que trabajaba en el leprosario. Claro, y eso es lo que allá ya por 1900, después de 1920, se va a dar la instalación de eso, que lo vamos a ver más adelante con otro programa a lo mejor, claro, ¿sí?, para profundizar más, o en otro capítulo, ¿sí? Pero de ahí serían las construcciones más grandiosas y que sí efectivamente perduraron en el tiempo y que llegan hasta nuestros días. También vamos a hablar un poco más también de la guerra de la Triple Alianza. En otro capítulo. En otro capítulo. Lo que pasa es que en realidad la isla termina ser, en ese momento histórico, y termina siendo el núcleo de todos estos temas, claro, ¿sí?, tanto como la guerra, la Triple Alianza, el leprosario modelo de América, que fue en algún momento,
y la cuestión colonial, o sea, como podrán ver, lo decíamos más adelante, realmente la isla del Cerrito es un patrimonio histórico y amén de eso, en la actualidad, ahora mismo, la isla del Cerrito es un lugar espectacular para venir a disfrutar, es un paraíso natural, el contacto con la naturaleza, la gente es muy cordial y realmente es una hermosa localidad. Y está solamente a 50 kilómetros de la capital. Ajá. Y no se olviden, no se olviden de suscribirse, darle a me gusta, compartir con sus amigos y si les gusta realmente lo que hacemos, apoyarnos replicando estos contenidos para agrandar este proyecto que es Cazadores de Historias. No le pedimos Patreon ni nada. Bien, gente, seguimos en la isla del Cerrito, estamos con Johnny, que se ofreció gentilmente a hacernos un paseíto por la historia del leprosario en la isla del Cerrito. Una cuestión a tener en cuenta respecto de esto, no dejen de visitar, por favor, el Museo de la Isla del Cerrito, que es un lugar espectacular, con la mejor atención. Y nosotros, bueno, acá accedieron por deferencia a dar un ratito con nosotros dentro del museo, pero nos vamos a llevar más imágenes para que ustedes cuando vengan puedan experimentar la sensación de conocer ese lugar que está espléndido. Johnny, contame algo del museo, del equipo que está con vos y después algo del leprosario, que es la parte que también nos interesa. Bueno, para nosotros un gusto, primeramente bienvenido. Mi nombre es Jonathan López, soy guía de museo y de sitio, junto con mi compañera Nuria Flores, Elisa Barrio, y bueno, tenemos otros compañeros que ahora están en proceso de vacaciones, así que nada, tenemos horarios reducidos, solamente el horario de la mañana, pero trabajamos de lunes a lunes, siempre para que nuestros visitantes se sientan cómodos y bueno, conozcan un poco de nuestra historia, que si bien es un pueblo muy pequeño, son 12.000 hectáreas, con 4.000 habitantes aproximadamente, pero que tenemos muchísima historia que recorrió los diferentes puntos históricos. El museo hace eso, cuenta un poco parte de la historia, donde la isla se ve involucrada, pasando desde la presencia indígena, por la guerra de la Triple Alianza, donde se encuentran vestigios de la guerra en este museo, con objetos, por ejemplo, como balas, de cañones, restos de los uniformes de los soldados, bueno, en fin, parte de lo que fue el conflicto de esa época, del año 1865, y después pasando por lo que es un poquito más actual, lo que fue la colonia Maximiliano Verasturi, que es el famoso leprosario que tuvimos acá en la isla. Buenísimo. Decime, esta idea del museo, ¿a partir de cuándo está el museo en la isla? A partir del año 1996 se crea como iniciativa de los chicos del secundario junto con el profesor de historia. Obviamente había una necesidad de crear un lugar para preservar los objetos que se encontraban cada vez más por los mismos pobladores acá de la isla, que por ahí construían la base para su casa, hacían un pozo en su terreno y demás, y encontraban objetos de la guerra, balas, entonces obviamente tenían en su casa, y ahí en más fue la iniciativa. Los chicos del secundario iban casa por casa recolectando los objetos cuando se comenzó a crear el museo. Bueno, en lo que estábamos diciendo en programas anteriores, cuando hablábamos de la isla, es que en realidad, como dice Johnny, estamos en un espacio físico que es patrimonio histórico. Por eso no es raro si nos dedicáramos a lo mejor con elementos tecnológicos, detectores de metales, a encontrar objetos, porque está la historia, gran parte de los inicios de la historia de lo que entonces era la joven República Argentina, inició acá, inclusive también del entonces Territorio Nacional del Chaco. Así es, sí, el Territorio Nacional del Chaco, creado en ese momento por el presidente Sarmiento. Después de la guerra de la Triple Alianza, la isla del Cerrito pasa a ser capital de ese territorio nacional. Era lo que actualmente sería Formosa y Chaco, ¿sí? Después obviamente se provincializa, pero obviamente fueron años previos de capital del Chaco acá en la isla. Bueno, si bien el lapso de tiempo que la isla fue sede de la capital del territorio, que tuvo que ver con una cuestión política, con una estrategia política más que nada, pero sí es importante rescatar porque la posición estratégica de la isla respecto a la navegabilidad de los ríos, remontémonos, en 1800, las vías de comunicación más efectivas no eran los caminos como lo es hoy, sino que eran los ríos. Y estamos acá, en la isla del Cerrito, que tenemos el río Paraguay, etc. Ahora, la cuestión de la colonia, esto del leprosario, ¿qué es un leprosario? El leprosario, bueno, era una colonia para el tratamiento de la enfermedad. Estamos hablando de una enfermedad que era desconocida en nuestro país, no tenía un tratamiento formal. Las personas que tenían la enfermedad literalmente vivían como mendigos o obviamente rechazados por la sociedad,
Y justamente Sí. por esa cuestión, también hay una cuestión que no quiero dejar escapar para decirle. La cuestión de la lepra fue asociada desde la Edad Media con una idea de castigo también, como Claro. que la persona que sufría lepra era por un castigo, por una cuestión destinada, digamos. Lo aclaro solamente porque esa idea de la lepra como una enfermedad mal vista socialmente, porque aparte se marginaba a las personas que padecían este mal, que hoy día decimos, ya no es así, gente, aclaramos por la duda, pero acá entonces estaba una colonia exclusivamente para la atención. De la gente con el mal de Hansen, obviamente comúnmente tomado lepra. Había 5 leprosarios en el país, había uno en Buenos Aires, en Córdoba, Entre Ríos, Misiones y acá. Ajá, decime, ¿y en qué año más o menos funcionó el leprosario? La construcción comienza en el año 1928, cuando se pone la primera piedra fundacional, y después se inaugura en el año 1939. Duró mucho tiempo en inaugurarse porque había conflictos con nuestra vecina Corrientes, que no quería que se abriera este leprosario tan cerca de sus costas, porque al ser desconocida la enfermedad, y ellos tenían miedo al contagio, tenían miedo, aparte perdón, del tabú que generaba la enfermedad, y aparte ya perfilaba ser turístico Paso de la Patria, así que no ayudaba a su turismo un leprosario tan cerca. Claro. Decime, el leprosario, porque yo acá te estamos viendo unas imágenes realmente interesantísimas. ¿Cómo se mantenía? Esto son vallas, no es una construcción, gente, es un pueblo prácticamente, por lo que se ve en las maquetas. Hay mucha gente viviendo acá. ¿Y de qué vive esa gente? O sea, ¿cómo se mantiene esa gente? Si me hablas de la población actual, la mayor parte de la población actual son docentes, porque tenemos los niveles educativos desde el inicial hasta el terciario. Después, bueno, obviamente la mayoría trabaja en la parte pública, en la municipalidad. Sí. Bien, Johnny, no, lo que yo me refería era al tema del leprosario. El leprosario. ¿De dónde se alimentaba esa gente? Perfecto, perdóname. Sí. No, está bien. Sí. De paso, sepamos cómo es la cuestión demográfica y social de la isla también. Bien, no, en la época del leprosario, la mayor parte del personal que trabajaba era personal sano. Venían desde la parte del Ministerio de Salud de Corrientes, así que yo era lo que mantenían el leprosario. Por supuesto, también trabajaban los mismos pacientes, donde se le pagaba una parte por su trabajo, pero en fin, todo lo que era la colonia era mantenido por obviamente el Gobierno Nacional y el Ministerio, que todavía no era Ministerio de Salud, claro. Creo que era una secretaría nada más de Salud, Desarrollo, no sé qué más, pero que bueno, ellos eran los que mantenían la colonia activa. Mucha de la característica que tenemos también, que muchos de los árboles que hoy tenemos plantados de fruta, mango y demás, se lo debemos a los pacientes que vivían acá, porque ellos decían, muchos de los árboles de la isla no son autóctonos, fueron plantados por ellos. Ellos trabajaban la tierra, trabajaban en las cocinas, trabajaban en la panadería que había un frigorífico también, así que ellos también se abastecían. Actualmente, ahí va mi pregunta, porque yo había leído algo de Rodolfo Walsh, si lo tienen, un escritor espectacular, un periodista, que él hace una suerte de informe y registra entrevistas que hace a personas enfermas y sanas. Y da leyendo la entrevista de Walsh, que fue muy famoso en su momento, da la idea de que la gente que vivía acá, digamos, había logrado un nivel de autonomía respecto del resto de los territorios, digamos, que era completamente autosuficiente. Así es. Sí. Bueno, Johnny, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Cazadores de Historia les dice, si les gusta el contenido pueden suscribirse, pueden darle a me gusta y a seguir conociendo nuestra historia. Muchas gracias, Johnny. Gracias a vos. Y gracias a usted. Andando en el mundo, haciendo historias van. Las calles, las paredes, el aire, hasta en el celular. Cazadores de historia. Rodando por la vida, cazando historias voy. Andando en este mundo, haciendo historias van. Las casas, las paredes, el aire, hasta en el celular.